So es nuestro deber So it's our duty como pueblo de Cristo, as the people como of la iglesia Christ, de Dios, as the church of como God, luz en medio de la tiniebla, as light in the como darkness, la sal de la tierra, as the salt of the de earth, pararnos en to intercesión stand in y intercession a la brecha por el mundo, and in the gap for the por world, las almas, for the souls, por la humanidad. for humanity. Quiero que entremos a la palabra directamente. I want us to go straight into the Word of God. Tengo dos versículos, primera de Tesalonicenses 5:17 I have two verses, 1 Thessalonians 5:17 y Santiago 5:16, la parte B. and James chapter 5 verse 16 part B. Nuevamente, primera Tesalonicenses 5:17, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 Santiago 5:16, la parte B. and James chapter 5 verse 16 part B. Amén. Y la palabra de Dios dice de esta manera: orad sin cesar. Pray without ceasing. Santiago nos dice: la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Nuevamente la palabra de Dios nos dice: orad sin cesar. Again, the word of God says, pray without ceasing. Y la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. And the prayer of a righteous person is powerful and effective. El título que le di a esta prédica The title that I gave to this message, y que fue exactamente como sentí que el Señor me lo dio, and it's exactly how I felt the Lord gave it to me, es la necesidad y el poder de la oración. is the need and the power of prayer. La necesidad y el poder de la oración. The need and the power of prayer. En la oración hay poder, hermanos. In prayer there's En la power. oración hay poder, amén. In prayer there is power. Y estamos viviendo en unos tiempos And we are living in some times como iglesia y como sociedad as a church and as a society donde hay mucha necesidad de acercarse a Dios. where there's so much need to get close to God. Y más que nunca debemos estar a pie de guerra, And more than ever we need to be ready for war, activos y velándose espiritualmente hablando. active and watching for whatever's going to happen. Vivimos en un mundo We live in a world que el mismo mundo está viendo las cosas malas que están pasando. that the world itself is seeing the bad things that are Y happening. muchos de ellos están viendo la necesidad del ser humano acercarse a Dios. And many are seeing the need of humans to come close to God. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros? And what does that mean for us? Juntamente con la palabra, Together with the word, la oración the prayer es la señal de vida de un cristiano. is the sign of life of the Christian. Es la señal de que un cristiano tiene vida. It's the sign that a Christian has life. De la misma manera que nuestros signos vitales In the same way that our vital signs dan señal de que nuestro cuerpo físico tiene vida. let us know that our physical body has life. Así, la oración en la vida de un cristiano In the same way, prayer in the life of a Christian deja saber lets us know que un cristiano que tiene vida. that a Christian has life. Y lamentablemente, And sad to say, la oración prayer es algo que ha estado descayendo is something that has been decreasing más y más en estos tiempos. more and more in these times. Y lo que el enemigo está tratando de robar And what the enemy is trying to steal de la iglesia de from the Dios, church of God, porque sabe la vida y el poder que hay en ella. because he knows the life and the power that's in prayer. La iglesia de Jesucristo es un The ejército. church of Jesus Christ is an army. Un ejército que a veces, An army that sometimes, teniendo armas vitales, having vital weapons, andamos desarmados. we are going around unarmed. Nuevamente, la iglesia de Jesucristo The church of Jesus Christ es un is ejército an army que a veces that sometimes, nosotros teniendo armas vitales, even having vital weapons, andamos desarmados. we are walking around unarmed. El propósito de esta prédica The purpose of this preaching, o de la palabra que el Señor nos trae en este día or of the word that God is bringing today, es de traer un despertar a la iglesia is to bring an awakening to the de church, que finalmente entendamos la prioridad that we would finally understand the priority de la oración en nuestras of vidas prayer in our lives, y que el Espíritu Santo and that the Holy Spirit avive el espíritu muerto de ella misma. would revive the dead spirit of that. Nuevamente, Well, again, el propósito es the purpose
purpose is de esta prédica of this preaching es traer un despertar a la is iglesia to bring an awakening to the de church, que finalmente entendamos la prioridad de la that we oración would finally understand the priority of prayer en nuestras vidas in our lives, y que el Espíritu Santo and that the Holy Spirit avive el espíritu muerto would, que hay would de esta revive misma. in us the dead spirit of prayer. Amén. ¿Y qué es la oración? What is prayer? Hay muchas definiciones de la oración, There's many definitions of prayer, pero yo traté de darle una propia, but I try to give you one that is mine. que lo que mi entender. Is my understanding. Oración Prayer es intencionalmente establecer is to intentionally establish una relación íntima, cercana a Dios, an intimate, close relationship with God, donde le hablamos y le conocemos. where we speak to Him and know Him. Nuestros deseos son cambiados por los de Él Our desires are changed by y Him, donde Dios responde demostrando su poder. and where God responds by showing His power. Nuevamente, la oración es Again, prayer is intencionalmente establecer to intentionally establish una íntima cercanía a Dios, a close and intimate relationship with donde God, le hablamos y le conocemos. where we speak to Him and know Him. Nuestros deseos son cambiados por los de Él Our desires are changed by Him, y donde Dios responde demostrando su poder. and where God responds by showing His power. Amén. ¿Y por qué la oración es tan necesaria? And why that type of prayer is necessary. So ahora vamos a ver a través de la palabra. So we're going to see through the Word. Sabemos que la palabra habla muchísimo acerca del orar, We know that the Bible says a lot about prayer, acerca de la oración. about prayer. So voy a mencionar algunas de las razones So I'm going to mention some of the reasons por la cual la oración es vital en la vida de un cristiano. of why prayer is vital in the life of a Christian. ¿Cuál es la necesidad de orar? What is the need for prayer? ¿Por qué debemos orar? Why should we pray? Y la primera es And the first reason, para tener una relación e intimidad con el Padre. to have an intimate relationship with the Father. Si vamos a Lucas 11:1, If we go to Luke 11, vemos Lucas 11:1, vemos donde habla de donde Jesús se encontraba orando. where we see where Jesus is found praying, Y al terminar, and when he unos finished, de los discípulos le preguntan, one of his disciples asked him, Señor, Lord, enséñanos a orar. teach us to pray. Señor, Lord, enséñanos a orar. teach us to pray. Si una cosa los discípulos sabían de Jesús, If there was anything the disciples knew about era que Jesus, Jesús era un hombre de is oración. that Jesus was a man of prayer. Jesús sacaba tiempo Jesus took out en la time mañana, in the morning, en el día, in the day, en la madrugada, in the night, aún en el medio de una in conversación, the midst of a conversation, para él, for him, ir a pasar tiempo con el to Padre. go and spend time with the Father. La oración era la mayor prioridad de Jesús. Prayer was the greatest priority of Jesús Jesus. amaba a sus discípulos, Jesus loved his amaba disciples. estar con He ellos. loved being with them. Él amaba a las He personas. loved the persons. Vemos que él amaba sanarlos. He loved to heal Él people. amaba He libertarlos. loved to free Él people. amaba predicar la He palabra de loved preaching Dios. the word of God. Pero siempre But always, él le dio prioridad he gave priority a la oración, to prayer a la intimidad con su and Padre. intimacy with his Father. Y algo interesante es And something interesting is que los discípulos that the disciples sabían llevar una vida completamente judía. they knew how to live a completely Jewish O life. sea, ya desde pequeño eran judíos In other, since they were young, they y were sabían Jews, las leyes and they knew the laws, y sabían las reglas y qué and hacer. they knew the rules and what to do. O sea que desde So pequeños then, from young, ellos oraban, they had to pray, ¿verdad? right? Pero ¿por qué le preguntaron a Jesús But why did they ask Jesus que los enseñe a to orar? teach them how to pray? Amen. Era que había algo Is that they were que los something discípulos estaban that viendo the disciples were seeing que Jesús hacía. that Jesus would do. O sea, era que la manera que yo estoy orando Is that the way that I'm praying no es la manera que el maestro está is not the orando. way that the master So prays. ellos entendieron So they understood que había más that there was more que conocer than knowing de la oración of prayer. y veían And they would la see importancia the importance que el maestro le daba. that the master would give. Marcos 1:35 dice, Mark 1 verse 35 says, levantándose muy de mañana, very early in the morning, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed.
Lucas 6:12 nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. It was at this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. Y hay muchos más versículos en la Biblia donde hablan de Jesús estar orando. And there's many more verses that speak about Jesus So praying. esto no quiere decir que Jesús tenía una relación con el Padre que era inquebrantable. So what that means is that Jesus had an unbreakable relationship with the Father. Jesús no ponía nada Jesus would not put anything primero que la oración. before prayer. Nada primero que la intimidad con su Padre. Nothing came before his intimacy with his Durante Father. toda su vida, Throughout his whole life, él entendió que se debía a una dependencia total de su Padre. he understood that he had to be completely dependent on the Que Father. debía estar That he needed to be en intimidad con Él, in intimacy with him, escuchando de Él, is hearing him, oyendo sus directrices listening to his y directives, conociendo el corazón de su Padre and Celestial. knowing the heart of his heavenly Father. De esta misma manera, In this same way, como siempre, Cristo es nuestro primer as ejemplo. always, Jesus is our first example. Nuestra primera necesidad de orar Our first need for prayer es la misma que Jesús. is the same for Jesus, Debería ser la misma que Jesús. which is the same of Que es Jesus, intimidar, which is to have intimacy, escuchar, to hear, depender to depend, y conocer and to know el corazón de nuestro the Padre. heart of our Father. Así como Cristo, The same way that Jesus nuestra intimidad and our intimacy con Él debería ser nuestra mayor prioridad. with God should be our greatest priority. So, ¿por qué? ¿Cuál es la primera razón por la que debemos orar? O es una necesidad la oración en nuestras vidas. So why is the first reason why prayer is the first priority? Porque debemos tener una relación íntima con nuestro Padre. Because we need to have an intimate relationship with the Father. Así mismo como la tenía Jesús. The same way that Jesus had it. A través de la oración es que conocemos el corazón del Padre. Through prayer, we know the heart of A God. través de la oración es que escuchamos su propósito, su voluntad, Through prayer, we understand and hear His purpose, His will, su dirección para nuestras vidas. His directions for our lives. Amén. Otra razón por la cual necesitamos orar. Another reason why we need to pray, So, primeramente es para tener una relación con el Padre. first is for relationship with the Father. Segunda es por nosotros mismos. The second one is for ourselves. Y lo voy a demostrar por la palabra, I'm going to show you through the Word que nos dice unas cuantas cosas. that Amen. it tells us a few things. La palabra nos dice que nosotros debemos orar por nuestras The necesidades. Bible tells us that we should pray for our needs. Lucas 11:9 al 10 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. So I say to you, and it will be given to you. Seek, and you will not find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. John 15, verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Mateos 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Matthew 21:22, and all things you ask in prayer, believing, you will receive. Y podemos seguir por ahí, amén. And we can continue with many more. Estos versos nos dicen These verses tell us que si creemos y estamos permaneciendo en that Él, if we believe and are persevering in Him, y si creemos y estamos permaneciendo en Él, if we believe and we are persevering in Him, o sea, viviendo una vida de obediencia, in other words, we're staying in a life of obedience, todo lo que pedimos everything that we ask y necesitamos, and that we need, Él nos lo dará. He's going to give it to us. Entonces, eso también quiere decir So that also needs to tell us que si a veces estamos pasando por unas that necesidades if we are going through any need que no están siendo suplidas, that are not being supplied, es porque nosotros it's because we no hemos pedido a Dios. have not asked God. Ni estamos dependiendo tal vez de nuestras propias recursos y habilidades. And most likely we are just depending on our own resources and abilities. So, la palabra dice So the Word of God says que si tenemos una necesidad, that if we have a need, que vayamos y la presentemos al for Señor us to go and present it to y the Él la va a Lord, suplir. and He will supply it. Pero a veces, But sometimes, si no encontramos if we find ourselves que esa necesidad no está siendo suplida, that need is not being tal supplied, vez es por eso. maybe it's because of that. Porque usted no ha ido donde el Padre Maybe you haven't come to the Father. a pedirle. Santiago nos dice James tells us que no tenemos porque no pedimos we do not have because we don't ask, y porque no pedimos de la manera correcta. and because we don't ask the right way. Amen. So, la
necesitamos orar también por nuestras propias necesidades. So we need to pray so that we can have our needs met. ¿Por qué más? Why else? Por nuestras preocupaciones. For our worries. Santiago 5:13 nos dice, James chapter 5 verse 13 says, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. is anyone among you suffering? Then he must pray. Filipenses 4:6. Philippians chapter 4 verse 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y en toda oración y ruego con acción de gracias. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Entonces, esto nos está diciendo So this is telling us que si que echemos todas nuestras aflicciones, that we should put all of our todos nuestros afflictions, sufrimientos, all of our suffering, todas nuestras ansiedades, all of our anxiety, que la pongamos a los pies del maestro. let's put it at the feet of the Master. Y estamos supuestos a orar And we're supposed to pray por esto. for O sea, this. que si tal vez So if we estamos en un momento de sufrimiento, aflicción, are in a moment of suffering que and sabemos affliction, que pasa en nuestras vidas, that we know this happens in our lives, pero si no vemos que estamos ahí por un buen tiempo, but if we see that we've been there for a while, tal vez es porque no hemos estado orando. maybe it's because we have not been praying. Es porque no le estamos poniendo esta necesidad, esta ansiedad, It's because we're not putting this need, this anxiety, esta aflicción this affliction a los pies del at maestro. the feet of the Master. Recuérdese, la palabra de Dios dice en Primera de Pedro The Word of God says in 1 que Peter echemos todas nuestras ansiedades for us to cast our cares delante de él porque él tiene cuidado de nosotros. before Him because He cares for us. Amen. So, una de las razones por las cuales oramos So one of the reasons why we pray también es por nuestras preocupaciones. is also for our worries. Otra razón es Another reason, para velar y perseverar. it's to watch and to persevere. Y esta es la que más nosotros fallamos. And this is the one where we Creo. kind of mess up a lot. Colosenses 4:2 Colossians chapter 4 verse 2. dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. Lucas 18:1 Luke 18 verse 1. dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart. So, si miramos una de estas palabras claves, So if we look at one of these key words, la palabra perseverar the word persevere quiere decir constante means constant o mantenerte en. or to maintain yourselves in. Velando Watching quiere decir estar despierto, means to be awake en alerta, alert, vigilando y watching, no estar dormido. and not sleeping. Siempre, Always obviamente, es en todo tiempo. means in all times. Y no desmayar And to not be viene dismayed, de la palabra griega ekakeo, it comes from the Greek word que aikakeo, significa cansancio, which means tiredness, completamente sin espíritu completely without spirit, y agotado. and to be depleted. Y para mí esos versículos son esenciales para nosotros, el cristiano. These verses are essential for us as Christians Porque nos muestra cuán grande es la importancia y la necesidad de nosotros mantenernos because it shows us the importance and the necessity for us to maintain en alerta, ourselves alert, constantes, constant, sin cansarnos, without getting tired, perseverando en la and oración. persevering in prayer. Hay tantos versículos en la palabra There's so many verses in the donde Word Dios nos dice, where God tells us, velad, watch, orar, pray, perseverar persevere en la oración. in prayer. La iglesia, The church, como ejército de Jesucristo, as an army of Jesus Christ, debemos de estar a pie de guerra siempre. should always be ready for war, always. Siempre debemos estar alerta. We need to be alert Porque la palabra dice because the Word que el says enemigo anda como león rugiente that the enemy is like a roaring buscando a lion, quien devorar. seeking whom he may devour. Debemos de ser atalayas. We need to be Un watchmen. atalaya es alguien que vigilaba. A watchman is someone who would watch, Que vigilaba la ciudad who would watch the city y daba alerta and would give cuando alert veían entrar a un enemigo. when they would see an enemy coming Es in. el deber del cristiano. That is the duty of the La Christian. palabra velad, The word watch perseverar, and persevere está en forma de un mandato. is in the form of a No es command, una opción que Es nosotros tenemos. not an option that we have. Debemos estar velando y perseverando en la We oración. need to be praying and watching in prayer. Y esto es una de las cosas que nosotros hacemos menos And this como iglesia It's something that we do the least as a church y como cristianos. and as Christians. Muchas veces Many times bajamos nuestra guardia We- en la oración. we put
put our guards down in prayer. Muchas veces bajamos nuestra guardia en la oración. Many times we put our guards down in prayer. Amen. No, otra manera es, otra necesidad es, Another need, para nosotros orar, another reason why we need to pray, se relaciona con lo que estamos hablando, it relates to what we're speaking about, para no caer en tentación. so that we would not fall into temptation. Mateo 26:41 dice, Matthew 26:41 says, velad y orad, nuevamente, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. So, esto nos está diciendo que debemos estar en alerta So this is telling us that we need to be alert y constante en la oración and constant in prayer para nosotros no entrar en tentación. so that we will not fall into So, temptation. también me dice lo contrario, So the opposite, it tells me this, que si entramos en that if tentación we fall into o temptation si caemos en or tentación if we get into temptation o caemos en cosas que no estamos supuestos a hacer, or if we fall into things that we should not be es porque doing, nuestra vida de oración no está siendo alimentada. it's because our life of prayer is not being Nue- nourished. Nuestra vida de oración está flaca. Our life of prayer is weak. Nos hemos descuidado en la oración. We have neglected prayer Porque lo dice claro. because it says it clearly. Si nos mantenemos velando y orando, If we stay keeping si watching nos and praying, mantenemos perseverando if we continue persevering en la oración, in prayer, en la intimidad con el in Padre, intimacy with the Father, no vamos a caer en we're tentación. not going to fall into temptation. No vamos a estar haciendo cosas que no debemos hacer. We're not going to do things that we shouldn't be Vamos doing. a estar escuchando la voz del We're going Padre. to be hearing the voice of the Father. No vamos a estar tomando decisiones que no deberíamos tomar. We're not going to make decisions that we shouldn't be making. Debemos estar orando y velando. We need to be watchful and praying. Pero el problema es que no ponemos ocioso espiritualmente. But the thing is that we become lazy spiritually Amen. Y no nos mantenemos and we don't maintain. con our guard up. We don't maintain ourselves with our guards up. Amen. Otra razón es que una de las que más touch me Lo que más me tocó, hay una necesidad that there is a need de nosotros mantenernos en oración for us to stay in prayer, y es para nosotros interceder y ponernos en la brecha. and it's for us to intercede and be in the gap. So, ya no estamos orando por nosotros. This means that we're no longer praying for ourselves. Ahora estamos orando por otros. Now we're praying for others. So, vimos que la necesidad de la oración, ¿por qué oramos? So why do we pray? Porque es necesario orar. Because it's needful to pray. Primeramente para tener una intimidad y relación con el Padre. Number one, to have a relationship and intimacy with the Father. Segundo, por nosotros mismos. Number two is to pray for ourselves. Y tercero, por otros. And number three is to pray for others. Amen. Amen? Jesús es nuestro mayor ejemplo de nuestro trabajo de intercesores. Jesus is our greatest example of the job of an intercessor. ¿Y qué es un intercesor? What is an intercessor? Un mediador, He's a mediator, alguien que se pone entre el medio de algo o de alguien, someone who gets in between something, o que someone. aboga por alguien. or someone who advocates for someone else. Dutch Sheets, Dutch Sheets, en su libro La oración intercesora, in intercessory prayer, habla de una parte que tocó muchísimo mi vida. speaks something that touched my life. Y habla como Jesús, el intercesor. And he speaks of Jesus as an Y intercessor. él dice que Jesús And he says Jesus no hizo una oración intercesora did not make an intercessory prayer por nosotros, for us, sino que él hizo una obra intercesora. but he did an intercessory work for us. Y él explica And he explains que nosotros como humanidad caída that us as a fallen humanity, necesitábamos a alguien we needed someone que intercediera. that would intercede, La humanidad necesitaba a alguien que intercediera por ella and humanity needed someone to intercede for them delante de Dios, before God, y también necesitaba and also needed alguien que se pusiera en medio de someone to become in the middle of la humanidad y Satanás. between humanity and Satan. ¿Y cómo eso? And how is this?
Jesús, a través de la obra que él hizo en la cruz, Jesus, through the work that he did on the cross, se paró en medio de Dios stood between man and God y la humanidad and man para reconciliarnos con él. in order to reconcile us to Pero him. Jesús también se paró But Jesus also stood en medio de la humanidad before y humanity Satanás and Satan para romper la unión, in order to break the para union, desatar la unión to release the union que teníamos that we had con él a través del pecado. with Satan through sin. Amen. Amen? Dios, esta obra que Jesús hizo So that work that Jesus made fue una doble intercesión. was a double intercession. Lo que Jesús hizo en la cruz So what he did on the cross fue una intercesión para unir was an intercession for y unity otra intercesión para desunir. and another intercession for division. Y Dios también And God also nos hizo participantes juntamente con él made us participants together with para him cumplir su propósito en la humanidad. to fulfill his purpose in humanity. Dios necesita nuestras oraciones intercesoras God needs our intercessory para cumplir prayer el plan que él tiene para la humanidad, to fulfill his plan for para humanity, cumplir el plan que él tiene para el mundo. to fulfill his plan for the Y cuando world. nosotros nos paramos en la brecha, And when we stand in the gap, cuando intercedemos when we intercede por el mundo, for the world, por las almas, for the souls, lo que estamos haciendo what we're doing es solamente una extensión is doing an extension de la obra intercesora de of the Jesús. intercessory work of Y cuando Jesus. nosotros nos paremos y entendamos esto, And when we stand and we realize this, que ya Jesús hizo una obra intercesora that Jesus already did an y que intercessory work, Cristo quiero que trabajemos juntamente con and él Jesus wants us to work together with him para cumplir el plan en la humanidad, in order to fulfill his plan with esta humanity. intercesión This intercession se va a hacer mucho más is going poderosa to become more powerful porque lo que estamos haciendo es because what we're doing is cuando nosotros estamos orando por las when almas, we're praying for souls, cuando estamos orando por nuestra we're familia, praying for our lo que le family, estamos diciendo es al what we're Señor, telling the Lord is, mira Dios, God, look, yo vengo I come con el fundamento with the foundation de la obra intercesora que ya Cristo hizo, of the intercessory work that Jesus que did, ya Cristo murió por los that he pecados de already estas almas, died for the sins of those souls, por los pecados de mi familia, for the sins of my que family, ya Él obró en la cruz, that he already worked on the la cross, liberación de the ellos, deliverance for la them, sanidad de their ellos. healing, Y yo lo que vengo es and what I'm coming to do is a reclamar esa promesa. to confess and claim that promise. Yo lo que vengo a que esa promesa, I'm coming so that those que ese promises sacrificio and that se sacrifice desate en las vidas. would be loosened over them. Amén. So es nuestro deber So it's our duty como pueblo de Cristo, as the people como of la iglesia Christ, de Dios, as the church of como God, luz en medio de la tiniebla, as light in the como darkness, la sal de la tierra, as the salt of the de earth, pararnos en to intercesión stand in y intercession a la brecha por el mundo, and in the gap for the por world, las almas, for the souls, por la humanidad. for humanity. Daniel Kolenda, Daniel Kolenda, en su libro in his book, que se llama Desbloqueando lo milagroso a través de la fe y la oración, Unlocking the Miraculous Through Faith and Prayer, dice, says, nuestras oraciones our prayers son un vehículo are one vehicle a través del cual Dios through which God ha elegido impactar al mundo. has chosen to impact the world. John Wesley dijo, John Wesley once said, Dios no hace nada sino en respuesta a la oración. God does nothing but in answer to prayer. La intercesión Intercession es un privilegio que pertenece exclusivamente al hombre. is a privilege that belongs exclusively to man. Ningún ángel No angel puede intervenir por nosotros, can intercede on our behalf, ni los ángeles nor can the angels pueden intervenir intervene en los asuntos de la tierra in earthly affairs que salga de su propia voluntad. according to their own will. Dios le ha mandado al hombre God has given man no solo la autoridad, not only the authority, sino también la responsabilidad but also the responsibility de influir en los eventos de la tierra para su gloria. to influence events on the earth for his glory. So, nosotros tenemos el privilegio So we have the privilege de la intercesión. of intercession. Y Dios no solamente no nos dio la autoridad And God didn't only just give us para authority interceder por to otros, intercede for others, sino también la responsabilidad. He gave us the Él no responsibility. se la dio a los ángeles. He didn't give it to the Él no se la angels. dio a los querubines. He didn't give it to the Él no, cherubim. él no la dio a nosotros. He gave it to us. Él no hizo a nosotros partícipes. He made us participants. Algunas personas dicen, escuché, Some people say, I heard, que ¿por qué necesitamos la oración? why do we need prayer? Si Dios lo sabe todo If God knows it y all si Dios hace todo if God does it all a su voluntad in His y will, que la oración solo sirve and that prayer only serves para cambiar a la persona que ora. to change the person who prays.
Parte de eso es verdad. Part of that is true. Pero bíblicamente no es así, But vemos en la biblically, palabra. that's not the only thing the Bible says. Porque Dios nos manda Because God a calls us interceder por otros. to intercede for Y others. nuestras oraciones And our prayers impactan impact al mundo the espiritual. spiritual world. Nuestras oraciones Our prayers traen salvación, bring salvation, traen sanidad, bring healing, traen liberación. bring deliverance. O sea que nosotros In other words, we somos necesitados, are needed, debemos trabajar and we should work juntamente together with con Cristo. Christ. Dios quiere que trabajemos God wants us to work juntamente con Él together with para Him cumplir el plan en la humanidad. to fulfill His plan in humanity. Amen. Amen. Podemos ver en Elías, Primera de Reyes 18, yo creo We que can see in Elijah, 1 Kings cuando había 18, la sequía por 3 años y medio. when there was a drought for 18 months, for 3 years and a half. Dios God fue quien le dijo a Elías, was the one who told Elijah, ora pray para que venga lluvia, for rain to come. ¿verdad? Fue Dios que inició It was God who el initiated deseo de traer la the lluvia. desire to bring rain. Pero él necesitaba a alguien que se parara en la brecha But he needed someone to be in the gap para orar to pray para que esto se so desatara. that this would be loosened. Y Elías oró And Elijah prayed, siendo un hombre, como dice Santiago, being someone, as de James says, pasiones desordenadas, igual que nosotros. of weaknesses just Y like Elías us. oró fervientemente, dice la And palabra, Elijah prayed fervently, says y the word, cayó lluvia. and rain fell. Amén. So el Señor no necesita. So God needs us. Daniel Daniel oró prayed, y Dios respondió de una vez. and God responded immediately. Pero ¿qué pasó? But what happened? Hubo algo que Daniel tuvo que hacer There was something that Daniel had to do para que esa so respuesta that response que ya estaba en los aires that was already in the air sea desatada en la would be tierra. loosened on the earth. Él tuvo que entrarse en ayuno y He had oración to get into prayer and para que fasting eso fuera so desatado, that would be loosened, para que esa respuesta fuera hecha realidad. so that response would So become la a palabra reality. claramente nos So dice the word clearly que teaches us Cristo no necesita, that Jesus needs Dios us, necesita nuestra oración that God needs our prayer para desatar in order to y para loosen obrar and to y work para hacer lo que Él quiere en la humanidad. and to do what he needs to do in humanity. Amen. Amen. So es nuestro trabajo, So it's our job es nuestra responsabilidad and it's our responsibility de interceder. to intercede. La palabra nos dice Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. The word of God tells us in 1 Timothy chapter 2, 1 through 4. Exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia o en gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to knowledge of the truth. Mateo 9, 36-38 nos dice, y a ver las multitudes tuvo compasión de ellas, estoy hablando de Jesús, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. When he saw the crowd, speaking of Jesus, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Amen. So estos dos versículos son claves These two verses are very keys, y claros and they're clear como el Señor nos manda a orar on how God tells us por to pray todo hombre. for all men, Por gobiernos, for por governments, reyes, for kings, por personas que tienen mucha for influencia. people who have a lot of Es influence. nuestro deber de nosotros orar. It is our duty to pray. Hermano, estamos en unos tiempos We are in times, que la brothers, iglesia no se puede quedar con los brazos that the cruzados. church cannot stay with their arms crossed. Estamos en unos tiempos donde la palabra de Dios está siendo retada We're in times where the word of God is being challenged por la sociedad by y society por las leyes de este mundo. and by the laws of this land. Y no es posible
posible And it's not possible que la iglesia continúe callada, that the church would continue que la silent, iglesia continúe haciendo nada. that the church would continue doing nothing. Somos la luz en medio de las We tinieblas. are the light in the midst of darkness. Somos los embajadores, We are the ambassadors, los representantes de Cristo. the representatives of Eso es Christ. nuestro deber So it's our duty de orar to pray en contra de todo lo que se levanta en contra de la palabra de Dios. against all things that come against the word of God. Y no solamente And not orar, only pray, sino actuar. but also act. La fe sin obra es muerta. Faith without works is dead. También a nosotros no nos vale nada orar So it's not worth anything to y pray quedarnos con la boca and to callada stay with our mouths ante shut todas estas cosas, before all these todas estas things, leyes all these del laws aborto, de la homosexualidad of abortion, of y todo lo que homosexuality, se ha estado and levantando, everything that has been rising up, dándole autoridad a ellos giving them the authority y dejando que reten and allowing them to la palabra challenge de nuestro Señor the word of our y Lord no hacer y decir nada. and then not to do Y anything. no nada más eso, And not only that, sino no ir a quitarle la venda que tiene el mundo, but we don't even go out and take off the blindfold the world nuestro has. deber It's our duty de rogar a Dios, to beg God rogar, to beg, ese suplicar, quiere decir esa palabra, to make supplication que mande obreros for him to send a la laborers mies, to the harvest, porque la cosecha está lista. because the harvest is ¿Y plentiful. quiénes son los obreros? And who are the laborers? Tú y yo. You and I. So debemos estar orando So we should que el be Señor praying nos levante a That nosotros God would lift us up para ir to go a la cosecha, to the harvest, para ir a cosechar, and go and para ir a harvest, las almas, to go to the souls, para predicar el evangelio, for to preach the para gospel, libertar al que está to cautivo, deliver the captive, para traer consuelo al que está to bring quebrantado comfort to the broken, y para levantarnos and to y rise pararnos up firme and to stand en firm la verdad de Dios. in the truth of God. No podemos dejar We cannot allow que el mundo that the world dicte la humanidad. will dictate what humanity should do. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? What are we doing as a church? La iglesia que está supuesta a tener el poder. The church, what are we supposed to do for him? Y lo tenemos. And we have everything. Tenemos el poder, We have the power, pero no lo usamos. but we don't use it. ¿De qué vale? What is it worth? Como una vez yo dije en una prédica que prediqué, As I said one time in a preaching that I did, ¿qué me vale a mí what is it worth to me si mi papá es rico if my father is rich y murió, Dios lo guarde, and he died, God forbid, y me deja una herencia de $1 millón de and he dólares, leaves me an inheritance of $1 million, pero yo no sé que él me dejó esa but herencia? I didn't know that he left me an ¿Para qué me inheritance? sirve a mí ese $1 millón de dólares? Then what is that $1 million worth to me? Para nada, For nothing, ¿verdad? right? Entonces, Then- la iglesia The church que tenemos el poder, that have the power, no entendemos we don't understand el poder que tenemos, no lo usamos. the power that we have, we don't use it. El mundo necesita, The world needs el mundo necesita el evangelio, it needs the gospel. necesita el amor de Dios, needs the love of necesita que vengamos a abrirle los ojos, It needs that we need to open their necesita que eyes. vengamos a enseñarle la verdad de Cristo. Need us to show them the truth of Christ. Hermano, nosotros tenemos la medicina Brothers, we have the y medicine. nos quedamos And we callados. stay shut. La iglesia tiene que levantar su voz The ya. church needs to rise lift up its voice. Tenemos que pararnos en la verdad. We need to stand on the truth. Tenemos que demostrarle al mundo que nuestra voz We vale. need to show the world that our voice has value. Pero nosotros es que le hemos dado ese mundo al poder. We're the ones who've given that authority to the Porque world no nos hemos quedado because callados. we've stayed shut. No decimos nada. We don't say anything. No defendemos esto. We don't defend the No Bible. defendemos la palabra. We don't defend the word. No defendemos la palabra. We don't defend the word. Tenemos que pararnos en la brecha We need to stand y in the gap comenzar a interceder and begin to y intercede comenzar a actuar and begin y to pararnos act por la verdad. and stand up for the No truth. importa el precio. not mattering the ¿Verdad? price. Edward estaba hablando de la persecución. Edward was preaching about persecution. ¿Y por qué estamos siendo perseguidos? And why were we being Por esa persecuted? verdad. Because of this Por truth. Cristo. For Christ. Y si no nos paramos And firmes, if we don't stand true, van a firm, dejar que nos lleven. we're going to allow them to take us. Vamos a dejar que nos lleven con la corriente. We're going to allow them to take us with the current. Y no podemos eso. And we cannot do that. Tenemos que perseverar. We need to persevere. Tenemos que velar We y orar. need to watch and pray. Tenemos que perseverar We need to y persevere. tenemos que actuar. And we need to act. Amen. Amen? Thank you, Lord Jesus. So ya vimos por qué necesitamos So orar. we already said why we needed to pray. Orar primeramente para tener una intimidad, una relación con nuestro Padre. We pray so that we can have intimacy in a relationship with the Father. Segundo, por nosotros mismos, porque es beneficiario a nosotros. Number 2, because it's beneficial for Y us. segundo, para interceder por otros. And number 3, in order to intercede for Y no others. solamente por la humanidad. Not only for La humanity, palabra nos dice que oremos el uno por el the otro. Word of God tells us to pray one for Que another. carguemos las cargas del uno al That otro. we would carry one another's burdens. Amen.
Pero ¿cuál es el poder? But what's the power? Recuérdense que el título es la necesidad y el poder de la Remember that the oración. title of this message is the need and the power of ¿Cuál prayer. es el poder de la What oración? is the power of prayer? El poder de la oración The power of prayer es que desata lo sobrenatural. is that prayer loosens the supernatural. En la oración desata lo sobrenatural. Prayer loosens the Y supernatural. necesitamos And que we lo need- natural sea desatado. We need the supernatural to be Nosotros released. como iglesia Us as a church, necesitamos we need que lo that sobrenatural the sea supernatural desatado aquí, would be loosened en here, esta iglesia, in this church, en la iglesia de in the Cristo. church of Christ. El mundo The world necesita needs que lo sobrenatural that the supernatural sea desatado. would be released. Amén. Santiago 5, 14 al 16 nos dice: James chapter 5 verses 14 to 16 says, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le será perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. La oración desata lo sobrenatural. Prayer releases the En supernatural. estos versículos vemos que la oración desata la sanidad In these verses, we see prayer releases healing, física y espiritual. physical and spiritual. ¿Por qué física? Why physical? Porque lo dice claro. Because it's clearly, Si alguien entre nosotros está enfermo, if someone among us is sick, oremos. let us pray. Y la oración de fe And the prayer of va a faith sanar el enfermo. will heal the La sick oración de fe va a desatar lo sobrenatural en ese The cuerpo. prayer of faith will release the supernatural in those people. Pero también nos dice But it also tells us que la oración, that prayer, a través de la oración, that through prayer, el pecado también es perdonado. sins are forgiven. Dice aquí It says here que si aún el que está enfermo, that even the one who is sick si hay pecado en él if there y is sus any sin in pecados him, son and confesados, his sins are confessed, vamos a orar we're going to y el pray Señor lo salvará and the Lord y el will Señor save lo va a him levantar. and the Lord will lift him up. So, el poder de la oración, So the power of prayer, uno de los poderes de la oración es one of the powers of que prayer desata is that it lo releases sobrenatural the supernatural en la sanidad física y in espiritual. the physical and spiritual healing. Otra cosa que el poder de la oración desata Another way that the prayer loosens power es lo imposible y lo milagroso. is that it releases the impossible and the miraculous. Hechos 12 Acts chapter 12 nos habla de la historia tells us of the story cuando Pedro está encarcelado. when Peter is in jail. El rey Herodes The King Herod comenzó a perseguir a la iglesia began to persecute the church. y en el versículo 11 And in the verse 11, habla como Jacobo, it says how James, el hermano de Juan, the brother of John, fue martirizado was martyred por este hombre. by this man. Entonces Herodes vio So Herod saw que los judíos que él comenzó a tener favor con los that judíos. he found favor with the Jews Los because of judíos this. no le gustaba mucho Herodes. The Jews really didn't like Pero Herod, cuando él vio que él persiguiendo a la iglesia but when he saw that persecuting the y church matando a los and cristianos, killing Christians, comenzó a tener favor con los judíos. he started to have favor with the Él Jews. comenzó a atacar las personas grandes, dijeron, los líderes de este movimiento. Then he said, let's attack the great leaders of this movement. So, entonces agarraron a Pedro So they went and they took Peter y lo encarcelaron and they put him in para el jail próximo día matarlo. for the next day to kill him. ¿Verdad? Y el versículo 5 dice, And verse 5 says, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. so Peter was kept in the prison, but prayer for him was being made fervently by the church to God. Versículo 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciendo en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. And verse 7 says, and behold, an angel of the Lord suddenly appeared, and a light shone in the cell, and he struck Peter's side and woke him up, saying, get up quickly, as his chains fell off his hands. Versículo 10 dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que se daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma,
Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Verse 10, and when they had passed the first and second guard, they came to the iron gate that leads into the city, which opened for them by itself. And they went out and went along one street, and immediately the angel departed from him. So aquí Here, vemos algo milagroso, we see something miraculous, algo que era imposible, something that was impossible que pasó. that happened. Y en el contexto, And in the context, todo esto pasó, all of this se le happened, contribuye a todo esto, and it's contributed a que la iglesia, is that the en el church, versículo 5, in verse 5, estaba orando sin cesar por it says Pedro. that they were praying fervently for Peter. ¿Y qué pasó? And what happened? El Señor mandó en respuesta a esa In oración, response to that prayer, el Señor mandó un ángel, the Lord sent an angel le dijo a Pedro, levántate. and said, Peter, get up. Las cadenas fueron rotas por sí solas, The- no dice que Pedro, a que el ángel le tocó. The chains fell off of him by itself. It doesn't say the angel touched him. Pasaron por dos cosas de guardias. They went through two gates of guards. Si usted lee en los versículos If anteriores, you read the verses dice before, que a Pedro le pusieron it says that Peter was placed 4 grupos de guardias de 4, 4 groups of 4 soldiers. o sea, 16 soldados. So 16 soldiers. Y si tú sigues leyendo, So if you keep reading, aparte de todos estos soldados, apart from all these decía que soldiers, Pedro estaba sentado it says that Peter was sitting encadenado and chained up, con 2 guardias al lado de él chained up with 2 guards y next to había him, uno en la and there puerta. was one at the door. O sea, que era imposible para So, Pedro solo It was impossible for Peter by himself salir de ahí. to get out of there. Pero como había un pueblo But because there was a people orando y who was intercediendo praying and interceding por Pedro, for Peter, Dios God mandó respuesta sent a y mandó al response ángel and sent the angel para que lo libertara. to set him free. Vimos que él se levantó, We saw that he got up, las cadenas cayeron the chains fell off solas, no dice que el ángel la tocó. by themselves. It doesn't say the Pasaron angel por la touched him. primera y la segunda They guardia went through the first and 2 guards, y el gate de la ciudad, las and puertas de la the ciudad, gates to the city, que era lo que guardaba de la cárcel al público. which was protecting the Se abrió prison from the sola public, también. opened up by itself also. No dijo que el ángel la tocó. It doesn't say the angel touched So it. había una mano So invisible there was an invisible que estaba hand haciendo todo that esto. was doing all of Y this. todo en respuesta a la oración de un And pueblo. all of this in response to the prayers of a people. Todo en respuesta de la oración de un pueblo. All in response to the prayers So of si people. nosotros oramos, So if we pray, las cadenas se van a romper, chains are going to break, las almas van a ser souls libertadas, will be set free, las obras y saltimañas del diablo serán the destruidas, works and schemes of the devil will be las destroyed, maldiciones serán rotas, curses shall be las broken, puertas serán the door abiertas, shall be open, los milagros y lo sobrenatural the miracles of the supernatural va a ser will manifestado. be manifested. Dios necesita God needs la intervención the intervention en la oración in prayer para hacer todas estas to do all cosas. of these things. Dios no lo va a hacer solo, He's aunque not él going to do it puede by hacerlo himself, solo. even though he can do it by Pero él himself. dijo, si yo solamente encontrara a uno But he says, if I could only find one que se pusiera en la brecha, to get in the gap, lo que él iba a hacer. what he was going to do. So, nosotros debemos orar So we should pray porque la oración tiene poder, because hermanos. prayer has power. La oración tiene poder Prayer has de power cambiar lo to imposible change the en impossible posible, into de possible. trastornar tu circunstancia, It goes over your de salvar y circumstances. libertar las almas, It's to save and salvar y deliver libertar souls, nuestra familia, save and deliver de our deshacer family, las obras del to diablo. undo the works of the Si el devil. cristiano se para If the Christian stands de verdad for real en el poder que tiene la in the oración, power that prayer en la has, autoridad que Cristo nos ha and dado, the authority Christ has y given, vemos and we que el see enemigo está tratando de hacer algo that the enemy is trying to do something, y dice no, and we say, no, aquí no, not here. tú no tienes lugar aquí. You have no part here. Yo tengo el poder I have the a power través de Jesucristo. through Jesus Christ. Ya los demonios fueron expuestos. Demons were already unarmed. Su poder ya se le fue Their quitado power was taken a away. través de la cruz. through the cross. So, si nosotros tomamos esa autoridad So if we take that y vemos authority, la mano del diablo en and algún we sitio see the hand of the devil in a place, y nos paramos con autoridad and we stand with en authority oración, in prayer, esa obra tienen que ser deshecha. that work has to be broken. Esas obras tienen que ser That desechas. work has to be broken. Si yo le digo, hermanos, If I say, brothers, la menos indicada para estar predicando esto soy yo. the least one to be preaching this is me. Porque últimamente Because es... lastly, pero las últimas, tal vez como un mes y medio, but maybe for the last month and y a half, especialmente estas últimas 2 and semanas, especially these last 2 que weeks, fue cuando el pastor me preguntó que predicara. which is when the pastor asked me to Yo he preach. tenido tanta noticia de mi familia, I've had so much news about my family, noticias malas, negative, pero que increíble, but incredibly, que es para
O sea, cosas que literalmente el enemigo está tratando de destruirlo, de cogerlo, de agarrarlo y devorarlo. Things that the enemy literally is doing to try to take them and devour them and break them Pero down. yo le dije, oh diablo, But I said, oh, tú devil, no sabes lo que tú has hecho. you don't know what you've done. Porque a mí tú no me vas a meter miedo. Because you're not going to A put mí fear tú no in me my vas a heart. intimidar. You're not gonna Mi intimidate familia me. le pertenece a My Cristo. family belongs to Y tú Christ. aquí, And you here, tú no vas a prosperar. You're not gonna No prosper importa here. lo que estos ojos I vean. don't care what these eyes are Yo me seeing. quedo parada en I la palabra de stand Dios. here in the word of God. No importa. I don't Y care. yo comencé a orar y interceder. And I Oh, began pues ahora to es que pray tú and quieres. say, oh, Y yo now. que estaba media floja, And pues ahora me es that que I tú was quieres. weak. And now is what you want? Pues thank you. Oh, gracias. Porque yo no me voy a dejar mover, Because hermano. I'm not going to be I'm moved. not. No lo voy a El hacer. diablo no tiene más poder que Cristo. The I'm devil sorry. does not He have more doesn't. authority than Jesus. Él no. Y nosotros tenemos armas poderosas And we have powerful que debemos weapons usar. that we should use. Que debemos usar. That we Amen. should use. So, la oración tiene poder. Prayer has power. La oración tiene poder. Prayer has power. No importa cuán difícil se vea la It circunstancia. doesn't matter how difficult the circumstances La are. oración tiene poder. Prayer has power. Recuérdense, Dios responde God a responds nuestra oración to our a prayer través de ese poder. through that Amen. power. Pero la oración ferviente, But it's fervent la oración prayer, constante, It's constant el que se prayer. mantiene velando, The one who el que keeps se mantiene perseverando watching and en persevering la oración. in Amen. prayer. Y voy a concluir con eso. I'm going to conclude with this. Justin. Gracias, Señor. Hermano, estoy en serio. This is serious. Y si yo le digo que la persona menos indicada para estar predicando esto soy yo. Let me tell you, if I say that the person least indicated to do this and preach this is me, it's me. Ya hace un tiempo It's been a while que he tenido mucha lucha that I've had so much struggle con la oración. with prayer. Tengo momentos I have que moments estoy bien where firmemente, I'm good and firm, pero aunque a veces paso esos momentos de flaqueza en la oración, but even though in those moments of weakness hay in un prayer, espíritu intercesor en mí que no se there's aguanta. a spirit of intercession in me that doesn't die. Entonces, incluso cuando estaba acá orando, estábamos en el devocional, Even so, while we were in the devotional, I yo was me praying. recuerdo que hace como 2 semanas o 2 semanas y pico, I remember that it's been like 2 tres. weeks, 2 or 3 weeks. yo estaba donde los pastores. I was at the pastor's home, Y desde ese tiempo, hace unos cuantos meses, tal vez como mes y medio atrás, desde and ese from día, that day to a couple months yo tenía behind, un dolor aquí atrás, I had this pain in the back of my head, como unos punchones que me daban como en el cerebro. like these little stabbing things that I was feeling in my brain. Y yo, y ese día que estaba dando la pastora, se And hizo that bien day fuerte. that I was at the pastor's house, I Pero felt it strong. durante esos días yo estaba intercediendo mucho. But during those days, I was interceding a lot. No porque yo estaba bien Not because I was espiritualmente, good spiritually, o porque mi tiempo de oración estaba perfecto, or because my time of prayer was perfect, sino porque el Señor movía mi espíritu but because the Lord was moving my a spirit interceder to intercede por ciertas personas. for certain people. Y cuando le estaba diciendo a la pastora And when I was telling the que pastora, me dolía y se estaba poniendo bien fuerte ahí en ese momento, and that moment it was getting real strong, ella comenzó a orar por mí she started to pray for me. y ella me dijo, yo siento que eso es un ataque del diablo, And she said, I think that's an attack yo of lo the había devil. pensado así, And en I had contra thought de mi about salud. it, that it was against my health. Por las intercesiones que tú estás For the haciendo. intercessions that you're doing. Yo dije, man, I believe that is like that. Y creo que es así. Y hermanos, sin mentirles, And without lying, desde ese día from that day hasta el día de hoy, till today, ese coso no me había dado. that pain hasn't come back. Pero mientras estaba ahí, But while I was there, intercediendo, interceding, me comenzó a dar los punchones otra vez. I started to feel the Yo le stabbing. dije, oh no, diablo. And I said, oh no, devil. Yo reprendo toda artimaña I rebuke any en scheming contra de lo que tú against quieras hacer con mi salud. what you want to do with my health. Y yo voy a seguir And I'm going to continue en la brecha in the gap y intercediendo. and interceding. Porque no es posible Because that is not que yo possible te voy a dar that I'm going to give autoridad a ti authority to o, you o permitir or allow que tú te entrones en la casa de Dios. for you to be enthroned in the house of God. No. yo me pongo bien agresiva con el I diablo. become very aggressive against the devil. And I said, no. Y le dije que no. So yo sé, ahora mismo yo ni lo siento. So right now I don't even feel it. Yo comencé a reprender por un I poco de began to tiempo rebuke for some time y después se fue. and then it left. Pero ya tenemos que parar, But hermano, we need to stop de darle territorio al of giving diablo. territory to the enemy. Y esta palabra me la tuve yo que comer enterita. And this word I had to eat it Y completely. yo decía a mi esposo, ¿cómo yo voy a hacer And I eso? said to my husband, how am I going to do this? Cuando yo vi que el pastor me mandó el texto que si podía When I predicar, saw that the pastor sent me the text Sin if I could pray mentirle, without lying, yo había acabado de
de levantarme, I had just finished getting estaba up. en mis I rodillas, was on my knees, llorando crying, y diciéndole a mi esposo and telling my husband cómo estaba lo bajo que estaba mi vida espiritual. how low my spiritual life was, Cómo yo trataba de orar and how I would try to y pray. no me sentía And I conectada. didn't feel O connected. sea, era tan difícil y yo he It sentido was so que difficult, and I felt, aparte de que de mi lack of discipline, apart from mi falta de disciplina, también ha sido unos ataques it's fuertes. been some strong Yo le attacks. siento que ha sido también atacando mi I feel adoración. like my worship has been attacked strongly. Y eso es algo que el enemigo hace mucho. And it's something the enemy does a lot. Porque él sabe que yo tengo ese espíritu de Because he intercesión. knows that I have O that sea, spirit of intercession. O sea, that's something that I love to do. Eso es algo que me gusta Me hacer. encanta orar. I love to pray. So, yo le dije, yo me levanto So I got up y veo el texto. and I see the text Yo le dije, ay, Dios mío. and I said, oh Lord. Es verdad que tu sentido de humor es a veces pésimo. It's ¿eh? true that your sense of humor is very heavy. Ajá. Entonces yo voy y le digo a mi esposa, And I go and I tell my husband, baby, tú sabes, baby, do you know something? el pastor me acaba de mandar un texto que parece que yo puedo predicar. The pastor just sent me a text if I could preach. Y él se comenzó a reír. And he started to laugh. I'm like, that's not funny, why are you Y laughing? yo le dije, eso no es chistoso porque te estás riendo. Y él me dijo, porque yo había acabado de expresarme con él cómo yo me estaba Because sintiendo I had just espiritualmente. finished telling him about how I felt spiritually. Y él me dijo, baby, no te And he preocupes. said, Que si tú te pones para lo tuyo, tú vas a estar bien. That if you do what you have to do, you're going to be fine. Entonces, So then yo le dije, yo dije, Lord, I said, Señor, por favor, tú quieres que yo haga eso. please, if you want me to do this, Algo que yo le digo siempre a Dios. something that I always tell to God, Yo no me rijo por mí mismo. I do not direct myself. Yo le digo a él, yo sé que esto se trata de ti, I said, Lord, I know this is about you, no de cómo yo me siento. not about how I Y yo tengo feel. que ser obediente a ti, And I need to be obedient no, to you, no importa qué. and no matter what. Y sin mentirle, And without even lying, no pasó un día not one day y passed, yo ahí preocupada. and me there Que worrying. me conoce, And ¿sabe? whoever knows me, you Yo know, ahí preocupada. Yo, I ay, was Dios worried. mío. Lord, Ay, ¿qué le va a decir al pastor? what am I going to tell the pastor? My Lord, what do you want me to pray, to preach about? Señor, ¿de qué tú quieres que yo predique? ¿Qué tú sabes que el pueblo necesita? What do you know that the people need to hear? Y lo escuché así clarito. And I heard it very clearly, El poder de la oración. the power of prayer. Yo dije, oh, ahí es que verdad que tú te la estás And I said, luciendo. oh, now that's where you're Ay, really es verdad acting que up, tú te la God. estás Now luciendo. you're really acting up, God, Como yo he estado with the way that I've been espiritualmente, spiritually, hablando de la oración, speaking about prayer lo que now, yo no he estado haciendo. what I have not been doing. Pero el Señor es bueno But God is good, y su misericordia es para and His siempre. mercy is in forever. So, hermano, mientras el enemigo So, brothers, as the enemy mantenga al pueblo de Dios maintains the people of God, convencido que el pueblo está sin poder convinced that the people are without power, y que aún en medio de cualquier circunstancia que enfrentemos, that even in the midst of any circumstance que that no we tenemos confront, poder that we have no power sobre la over circunstancia the circumstance o sobre él or mismo, over himself, seremos un pueblo we shall be a people con muy poco impacto en la tierra. with little impact on the earth. El enemigo letal de la oración. The enemy hates prayer. No, el enemigo letal de la oración. I don't know what The that is. little enemy of prayer. Okay. Es la conformidad y la apatía. The lethal enemy of prayer is the conformity La conformidad y la apatía. and apathy, La indiferencia, indifference, el desánimo, the la discouragement, falta de deseo, the lack of desire, el doble ánimo. the double-mindedness, Todo lo que yo estaba sintiendo últimamente everything también. that I was feeling lately also. Esta es la manera más frecuente This is the way that is most frequent y fuerte and strong que el enemigo usa that the enemy en uses contra del pueblo para desanimarnos against the people to discourage us de la oración from prayer y para impedir and to que hinder nos mantengamos velando y permaneciendo en ella. that we would persevere watching. Hermano, tenemos que romper, We have to break, brothers, esto. with this. tenemos que romper We have to break con estas cosas with these things. y levantarnos And we need to get de up ese dormir, from this de esa sleepiness, apatía que hay en from la this iglesia. apathy in the church. Debemos poner nuestra guardia arriba We need to nuevamente. put up our guard again. Nuestras vidas Our espirituales, spiritual nuestras lives, familias, our families, la iglesia the church, y la humanidad and humanity están dependiendo de is nuestra depending oración. upon our prayers. Están dependiendo de nuestra Are oración. depending on our Y prayers. ya tenemos que dejar de darle territorio al enemigo. And we need to stop giving territory to the enemy. Y esto es lo que yo he sentido. And this is what I've Yo no sé felt. si soy yo. I don't know if it's me. Levanten la mano si alguien se estaba sintiendo How como many, yo lift up your también. hand if there's anyone else who's been feeling the way that I did. Amen. Amen. Eso es algo que yo sentía. It's something that I was feeling.
aquí en el pueblo. here in the people. La apatía, el The desánimo, apathy, the discouragement, la vagancia espiritual. the spiritual laziness. Y le voy a decir algo, hermano. And let me tell you Yo no something, sé brothers. si ustedes se han dado I cuenta, don't know if you've pero noticed, por lo último tal vez mes y but medio for the last month and a o half 2 meses, or 2 months, se va a sonar fuerte, pero it's going to sound strong, así es. but that's how it El is. espíritu de Pitón The spirit of Python ha tomado has taken territorio aquí territory here. y en esto, And in this, en la apatía, in the en el apathy, desánimo. Y in no the sé si usted se ha dado discouragement. And I cuenta, don't know if you've noticed, en momento aún de la in adoración the aquí, moments even of devotion es of una worship, opresión terrible, it's a terrible oppression, es una pesadez terrible, it's a heaviness, que aunque vemos que sí Dios está that aquí, even though we see that God aunque is here, podemos sentir la that presencia, even though we can feel pero the es como un presence, empuje y but una it's like cosa we que need nos to deja. push or something Y es that doesn't let una us. cosa que hemos dejado, It is like something que we've nuestra stopped from our circunstancia, que el circumstances desánimo, and la discouragement apatía and the o la apathy aflicción, and the affliction lo que sea que estamos and pasando, whatever we're going es through tan tal is so que ha much afectado nuestra that adoración. it's affected our worship. Hemos dejado We've allowed que nuestra for our adoración worship dependa de nuestra to depend situación. on our circumstance. Nuestra adoración Our worship no depende de does nuestra not depend situación. on our circumstance. Nuestra adoración Our worship depende de quién Él es. Depends on who He is. Depende de quién Él es. Depends on who He is. So, si usted tiene que darle orden a su alma. So you need to give an order to your soul. Mira, hermano, hay momentos que yo me siento tan... There's times like, that I feel so. como yo me estoy sintiendo, es que de verdad como que si me han sucked up, It's like si me han chupado. como que si se me ha chupado esa vida Like de they've oración. sucked out that Y a veces life cuando of prayer. trato y es so And hard, sometimes I try, pero es it's tan so hard to difícil. get connected. Tan difícil de Y a la misma conectarse. vez yo sé que Dios está ahí, lo siento, But at the same time, I feel God is pero es there. una lucha But it's a terrible. terrible fight. Pero eso a mí no me calla. But that doesn't stop me. Eso a mí no me calla. That doesn't shut me up. That bothers me. Eso me molesta. Y eso me pone bien brava. And it makes me very Porque angry. cuando yo veo cosas así, Because when I see yo those a things, propósito, I on purpose, cuando yo no me siento que quiero alabar, when a I feel that I don't want to propósito, worship, yo tiro el grito más I grande. throw the greatest Yo le digo, scream. no diablo, que tú I no vas say, a no, tomar devil, you're territorio not going to aquí. take territory here. Tú no lo puedes You tomar. cannot take it. We're not going to give you the No glory. te vamos a dar We're a ti gonna la give gloria. God the Le glory. queremos dar a Dios We're la gonna give gloria. Jesus the Le queremos glory. dar a Cristo Porque la Él es gloria. que se la merece. Because He's the No one who te vamos deserves a dar it. lugar aquí. We're not going to give you a place. Y esto es lo que ha estado pasando aquí. And this is what's been happening here. Yo sé que ha estado pasando aquí, And I know hermano. it's been happening here. Y me da testimonio de que yo no soy la And it única. gives testimony that I'm Yo not the estoy only segura one que yo no soy la única que puedo testificar I'm pretty sure I'm not de the esa only one pesadez que se ha that sentado can aquí. testify about the heaviness Pero we feel. hasta hoy, But up till today, hasta hoy, up till today, tenemos que levantarnos. we have to get up. Tenemos que sacudirnos. We need to shake off. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? You know what's Que happening? entramos en el ciclo That we get in a de un cycle día estamos bien of one day y we're porque good. estamos bien And because we're ponemos good, la guardia para That we abajo. put our guard down. Y ahí es que el enemigo toma. La apatía, hermano, es algo bien The sutil. apathy is something that's very El desánimo subtle. es algo bien sutil. Discouragement is very subtle. Oye, que está dentro y tú ni te das cuenta Look, cómo se entró. it's inside of you and you don't even notice when it came. Pero esa es la cosa. But that's the thing. Bajamos la guardia We put our espiritualmente. guard down spiritually. Bajamos la guardia We put the espiritualmente. guard down spiritually. Bajamos nuestra vida de oración. We put down our life Atento of porque prayer. estamos bien. Attentive o nos because sentimos bien. we feel good. Bajamos We put down nuestra intimidad con Él. our Y no es intimacy así. with Him, and it's not that Nuestra way. intimidad con Él no debe depender si estamos sintiéndonos bien o no. Our intimacy should not depend if we're feeling Debe good ser or not. siempre. It should be always. Oye, hermano, ha sido tan terrible Look, it's been so terrible que yo puedo estar, cada domingo me pasa that every esto. Sunday this happens. O sea, me meto en la adoración y me meto y siento la presencia de Dios, I get into worship and I feel pero the todavía presence, yo siento que no ha habido un but I still rompimiento. feel that there's not a Y breakthrough. llega el lunes And then y la Monday semana comes, pasa igualita de apata. Yo no sé si eso and de my week apática. continues Sigue apathetically. igualita de apática. It continues apathetically the Y same yo, pero way. ¿y qué es esto? And I say, what is this? ¿Qué es esto? What is this? Tenemos que levantarnos, hermano. We need to get up, brothers. No podemos. Tenemos que ya desenmascarar al diablo. We got to already unmask the devil. Tenemos que, la palabra dice que no seamos ignorantes a la acechanza del The enemigo. word says, do not be ignorant of his schemes. No podemos alimentar We cannot nourish. lo que él nos trae. What he No gives podemos us. alimentar el desánimo. We cannot No nourish podemos discouragement. alimentar la apatía. We cannot nourish No apathy. podemos alimentar la We tristeza. cannot nourish sadness. No podemos alimentar la
depresión. We cannot nourish We depression. can't. No podemos. Y por eso es que a veces caemos tan bajo And that's the reason why que many of us fall sentimos que so cómo me va a down. levantar. And we feel like who's going to get us Porque lo up? alimentamos. How? Si nos Because sentimos que no queremos ir we nourish ourselves and feel like we don't want to go, o si no queremos orar, or we don't want to pray, then we don't pray. entonces no oramos. Entonces ahí no embromamos. And then that's where we Yo get no in sé si le trouble. pasa como a mí, I don't know if it pero a happens to mí you like esa me, culpabilidad me mata. but that guilt kills me. Me mata de que yo sé que That estoy guilt kills supuesta a estar con, o sea, yo sé cómo yo estoy supuesta a estar con Dios I know I'm supposed to be with y no lo God, estoy haciendo. and I'm not doing So it. eso me hace sentir aún más So peor. that lets me know and feel worse. Pero no podemos dejar que llegue ahí. But we cannot allow it to get there. Sacudámonos We need to shake it off, y vamos para adelante. and we need to go forward. Tenemos que mantener nuestro enfoque. We need to maintain our en focus Cristo. on Christ, Así no vamos a experimentar avivamiento. and that's not the way we're going to experience revival. Anoche estábamos viendo algo de avivamiento, mi esposo y yo en la casa. My husband and I were watching Y something yo about dije, revival Dios last night, mío, ten and I misericordia. said, Lord, have mercy. Te necesitamos tanto. We need you so Espíritu much. Santo, necesitamos que tú vengas y no Holy un relámpago Spirit, we need you to come like que nos deje thunder, muertos that you leave us en la dead carne y vivo in en el the flesh espíritu. and alive in the spirit. De verdad que lo necesita. Ay, And for mire, real, we need it. Yo lo necesito. yo Dios, rómpeme, Señor. I ask the Bend Lord, me, Lord. rómpeme Dios. Bend me, Lord. Dóblame Dios. Como decía, yo creo que era Evan Roberts. Evan Roberts, Por favor, hermano. please, brothers, Necesitamos despertar. we need to awaken. Estamos durmiendo. We are sleeping. Y esto no es un juego. And this is not a game. No es un juego. It's not a game. Yo, cuando estaba uno de los días que estaba orando por la prédica, One of the days that I was praying for this preaching, yo veía muchas serpientes así. I saw a lot of serpents Tú sabes, haciendo como ellas hacen. that they do. You know how they do? Y todas estas cosas me venía, o sea, el espíritu de Pitón no se me And the salía de spirit la of mente. Python would not get out of Porque my es una mind. cosa de las cosas que trae. Because it's one of the things that it Te brings. chupa tu vida espiritual. It sucks out Te your spiritual chupa la life. vida espiritual. It sucks out your spiritual Y life. cuando Edward comenzó a mencionar todo And when eso, Edward started to I'm mention like, that today, Lord, just thank you. I know that this is you. Gracias a Dios, yo sé que esto eres Because tú. I'm living it. Porque lo estoy viviendo. Porque yo misma lo estoy Because viviendo. I'm living it. Amen. Amén. Tenemos que levantarnos, hermano. We need to get up, brothers. Tenemos que tomar nuestra posición We need nuevamente. to take our position Tenemos again. que dejar de alimentar We need to stop and nourish lo que el enemigo nos está tirando. what the enemy is throwing to Tenemos us. que pararnos a pie de guerra We need to get y up and guerrear stand como iglesia. and fight as La a church. iglesia está en guerra. The church is in La war. iglesia está en The guerra. church is at war, Y estamos durmiendo. and we are Y el sleeping. ejército está durmiendo. The army is That's sleeping. it, no more. No, ya no más. No more, no more. Más, no más. Y si el Señor trajo esta palabra hoy, And if the Lord brought this es word porque today, sabe que nosotros necesitamos it's because He escucharlo. knows that we need to hear Y it. porque Él quiere levantar ese And espíritu. because He wants to raise up that spirit. Y es guerra espiritual que estamos And haciendo it's ahora mismo. spiritual warfare that we're doing right Guerra now. espiritual, eso tiene que levantar Spiritual el warfare. guerrero en usted. We need to rise up the warrior in us. Y vamos a deshacer las obras del diablo en nuestras vidas. And we need to break the works of the devil in our lives.